Recientemente decidí hablar en contra de dos de las figuras más importantes en la derecha latinoamericana, por razones que espero queden claras al final de este video. Sentí una perturbación en la fuerza, como si miles de personas le hubieran dado dislike al video y lo hubieran cerrado sin verlo. ¿Qué tal amigos de Costa Rica? Somos Agustín Laje y Nicolás Márquez. Estamos ya en la última noche en su país, muy contentos. Tuvimos un montón de prensa, tuvimos 5 conferencias en apenas 2 días, todas ellas completamente repetidas, nunca había una novedad, así que estamos muy contentos y la verdad es que nada de esto hubiera sido posible de no ser por... Antes de que alguien se queje del nombre de la sección, Márquez y Laje han dado múltiples entrevistas, escrito libros, etc. Todo eso sigue contando como contenido. El nombre de la sección es contenido cuestionable, no contenido cuestionable de YouTube. Amo los vacíos legales. Para quienes no los conozcan, Laje y Márquez son un licenciado y un abogado respectivamente de ideas políticas de derecha. El problema es que sus argumentos están basados en falacias, mentiras, calumnias, generalizaciones y muchas otras cosas negativas. En fin, iniciemos de una vez, que esto ya es bastante largo. Let's go. Curiosamente, para dos sujetos que se la pasan hablando contra los Social Justice Warriors y demás cosas, son sorpresivamente llorones y victimistas, siempre buscando una manera de quedar ante las masas como dos pobres personas inocentes a los que buscan censurar y callar. Aunque las acusaciones de censura no tengan mucho sentido. Por ejemplo, veamos el berrinche que hicieron cuando un rector les negó la oportunidad de dar una conferencia en su universidad. ¿Qué tal amigos de Costa Rica? Somos Agustín Laje y Nicolás Márquez. Estamos ya en la última noche en su país, muy contentos. Tuvimos un montón de medios de prensa, tuvimos 5 conferencias en apenas 2 días, todas ellas completamente repletas, no cabía un alfiler, así que estamos muy contentos y la verdad es que nada de esto hubiese sido posible de no ser por nuestro empleado de marketing estrella, el señor rector de la UNA, Alberto Salome Echeverría. Este sujeto la verdad es que nos brindó un servicio formidable, a pesar, ¿no?, de que con su censura él creyó estarnos haciendo un daño, pero estamos infinitamente agradecidos. Fíjense, estábamos viendo en su Facebook algunas cositas. ¡Escandaloso! ¿Cómo se presenta él en su perfil de Facebook? Es para tirarse de la risa. Mantener un diálogo de saberes, dice él sobre él mismo, mantener un diálogo de saberes para propiciar el intercambio de ideas, criterios y puntos de vista diversos en un ámbito de respeto mutuo y solidaridad. Bueno, ideas hasta cierto punto, porque las nuestras por supuesto que no tenían lugar en su universidad porque él no las compartía. Traducción. Aun cuando una universidad es un organismo autónomo que está en su derecho de rechazar una conferencia si no desea abrir sus puertas a un evento o individuo particular, y aun cuando tiene lógica que nos rechazaran porque nuestras imbecilidades no tienen absolutamente ningún valor académico, vamos a victimizarnos y decir que sufrimos censura porque somos un par de imbéciles que ni siquiera entienden cómo funcionan las universidades. El lloriqueo quisquilloso de este par de simplones es simplemente increíble. Creer que tienen el derecho a dar su conferencia en la universidad que se les dé la gana, como si las universidades del mundo les debieran algo a ellos dos en específico. Creer que es obligación de la universidad dejarlos ir a dar su conferencia o de lo contrario es censura, como si la universidad fuera de ellos. Porque si hubiésemos contratado a la gente de marketing más caro de Costa Rica, no hubiese logrado amplificar el interés en el libro en tan poco tiempo. Hizo un trabajo fantástico. Un tirón de orejas para el salón
que nos quitó el salón. Si usted va a censurar un evento, aguántese las consecuencias políticas, no diga que lo censura pero no lo censura, y que en realidad lo censura la bibliotecaria pero no usted, la bibliotecaria subordinada suya. Sea caballero, no le tire el fardo político a una subalterna suya que encima es mujer. No haga violencia de género, Salón. Sea macho, sea varonil. ¡Sea varonil! Brillante consejo del clon de Walter Mercado mientras lloriquea usando mal la palabra censura porque el muy idiota cree que es la primer persona a la que le cancelan una conferencia. ¿Es censura que un organismo autónomo se niegue a prestarte sus instalaciones? No. ¿Es irónico que este par de idiotas sean tan victimistas? Yes. Corramos hacia la derecha. Algo en lo que tanto Márquez como Laje son expertos es en intentar vendernos la mentira de que correlación es causación, para luego tomar esa mentira y transformarla en una falacia de generalización al aplicarla a todos los individuos de un colectivo. Hay múltiples ejemplos de Laje y Márquez haciendo esto, y más tarde Albert me ayudará brindando algunos ejemplos adicionales. Pero por lo pronto yo me centraré en Márquez intentando decirnos que el todopoderoso y aterrador lobby LGBT Illuminati está intentando legalizar la pedofilia. Of course. Si la ideología de género no se ata a ningún patrón moral, a ningún patrón biológico, a ningún patrón natural, y la sexualidad es una mera construcción, nada nos limita ni nos impide a tener lo que ellos llaman, los lobbies pedófilos, una suerte de sexualidad intergeneracional, que nos impide a que un hombre de 50 años tenga acceso carnal a un niño de 5. Es decir, si nosotros no tenemos ningún patrón, ningún freno y solo nos abocamos a deconstruir la sexualidad, podemos llegar a, digamos, a cualquier extremo. Oh, vaya, llegar a la aterradora ideología de género que envenenó el abrevadero tomó 7 minutos y medio. Esperaba que saliera antes, estoy impactado. Pero, ¿alguien se ha puesto a pensar qué es exactamente la supuesta ideología de género? Bueno, para saberlo, es importante primero definir la teoría queer. La teoría queer es un conjunto de ideas que sostiene que el género, la identidad sexual y la orientación sexual no son inherentes en el ser humano, sino que son el resultado de cambios e influencias socioculturales. Ahora bien, en este momento no me voy a adentrar en si la teoría queer es verdadera o es mentira, más que nada porque no influye en mi punto, más allá de si crees que es una estupidez falsa o si consideras que lleva lógica y evidencia. En ambos casos lo importante es que conozcas la definición y distingas la diferencia con lo que viene a continuación. Asimismo, es importante declarar que queer y teoría queer no son lo mismo. La palabra queer por sí sola simplemente es un término paraguas usado para referirse a toda persona que no es heterosexual y que tampoco es cisgénero. La ideología de género con la que tanto miedo meten estos dos no es más que una hipérbole de la teoría queer, que como ya vimos tiene que ver con el género y la orientación sexual, no con las parafilias y no con la edad. Primer argumento para abrir su punto y Márquez ya nos está mintiendo. Eso desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista político ya hay antecedentes muy claros de que el lobby LGBT y los lobbies pedófilos marchan unidos, marchan juntos, se entremezclan. Y en el libro negro de la nueva izquierda, que es el trabajo que escribimos con Agustín Laje, en la parte que a mí me toca, yo escribo, por ejemplo, un poco apretadamente la historia del movimiento gay norteamericano, cuyo padre fundador, el alma mater, es Harry Hay. Harry Hay fundó dos asociaciones muy emblemáticas, la Sociedad Matachín y
las Hadas Radicales. Estas son asociaciones pro-LGBT. Ahora bien, él además fundó una tercera asociación de la cual es miembro honorario, murió hace poco, hace 4 o 5 años, Harry Hay, muy grande, que es la NAMBLA. Y la NAMBLA es probablemente la organización pedófila más importante de Estados Unidos, probablemente la más importante del mundo, que es una organización que se dedica a hacer lobby para bajar la imputabilidad del consentimiento del menor para tener intimidad con un adulto. En primer lugar, NAMBLA está prácticamente extinta, no tiene absolutamente ningún poder actualmente. Así que ese bonito pánico que quieres causar diciendo que hay un poderoso e influyente lobby pedófilo actualmente queriendo bajar la edad de consentimiento, mi peludo trasero. Segundo, Harry Hay no es el padre de la comunidad LGBT. Harry Hay lo que fundó en 1950 fue la segunda organización homófila de Estados Unidos. Estas eran organizaciones exclusivas de homosexuales donde tenías que seguir un cierto patrón de conducta para poder ser aceptado. La comunidad LGBT nace de miles de padres y madres después de los disturbios de Stonewall en 1969. Tercero, no. NAMBLA y la comunidad LGBT no tienen ninguna relación. De hecho, tanto en la época en la que NAMBLA tenía poder, como actualmente que está extinta, la comunidad LGBT activamente rechaza la pedofilia. Tu argumento en esto se reduce a lo siguiente: persona apoya causa A y causa B. Como causa A está mal, entonces causa B también. Y como la persona apoya la causa A y la causa B, entonces causa A y causa B deben estar relacionadas. No. Esa falacia fue tan evidente que me sorprende honestamente que todavía queden personas que te prestan atención. Y no bastándote con eso, tomas a este individuo y lo generalizas a toda la comunidad LGBT. El Secundum Kit, o falacia de generalización apresurada, es un tipo de falacia que en el contexto de los discursos políticos se basa en una fijación estadística burda, cuyo censo es inexistente y simplemente construye una asunción encargada de englobar a todo un grupo en base a las acciones de unos cuantos, en una caracterización demonizadora, en su mayoría formulada en base al recogimiento de chivos expiatorios y al uso de artificios retóricos que añaden supuesta credibilidad a un determinado discurso. La generalización es en sí misma una técnica discursiva que siempre ha sido usada como forma de adular o demonizar a un determinado grupo, ya sea político, cultural o étnico, con el fin de ofrecer una imagen general que muchas veces no suele concordar con la realidad. Para dar a entender mejor este concepto, pongamos el siguiente ejemplo. Activista A dice que todos los heterosexuales deben morir. Activista B dice lo mismo, y activista C también. Por ende, aplicando la fórmula retórica de esta falacia, se concluye que todos los activistas LGBT creen que los heterosexuales deben morir. Aun si activista H dice que no está de acuerdo con activista A, B y C, y que por estos tres extremistas no va a dejarse de denominar activista LGBT, porque estos tres son eso, extremistas, la gente va a seguir asumiendo que activista H es igual a activista A, B y C. ¿Por qué? Porque los LGBT quieren que los heterosexuales estén muertos, porque son marionetas marxistas tesoros que quieren propagar la ideología de género y promover el genocidio blanco. Y prácticamente así funciona todo el discurso de estas personas. Prácticamente dicen que la mayoría de los LGBT son extremistas y curiosamente uno puede preguntarse ¿de dónde carajo sacan tal asunción? ¿De dónde? ¿En qué se basan para decir eso? En varios casos presentes en internet,
Joder, en base a eso yo podría agarrar los casos de los obispos pederastas, de obispos que han violado a niños en las iglesias, y puedo decir en base a eso que todos los cristianos son unos pederastas, unos pedófilos. Ahí sí no le gustaría a estas personas, ¿verdad? Y aquí me preguntarán, ¿qué carajos tiene que ver todo esto con Marqués Sama y Laje Senpai? Pasa y resulta que ambos tienen la manía de hacer vínculos de personas extremistas con la totalidad de todo un movimiento de índole progresista. Y aquí les presento el top 5 de las generalizaciones de nuestros compatriotas conservadores. Número 1. La legalización de la zoofilia. En una entrevista realizada por Asiprensa, un periódico católico y conservador, nuestro queridísimo amigo Laje destacó que el Partido Popular Liberal Sueco había propuesto la legalización de la zoofilia y que en Canadá, por obra y gracia de la ideología de género, se había legalizado la zoofilia. ¿Qué tan cierto es esto? Pues en nada. La zoofilia sigue siendo penada, solo que bajo la propia legislación de Canadá, esta es considerada zoofilia si en primeras llega a haber penetración hacia el animal. Inclusive la ONG llegó a abogar por que se llenara el hueco legal hacia esta ley. Pero nuestro queridísimo Agustín Laje no parece haber mencionado esto, ¿verdad? Número 2. Supuesto líder de Ni Una Menos, parte 1. Agustín declaró que Jorgelina Domínguez, responsable del asesinato de una niña de 13 años, era la líder de Ni Una Menos. Realidad, la tipa no era líder de Ni Una Menos, solo era una chica que usó el hashtag. Fuera de eso, no era ni de cerca una figura influyente del movimiento, y incluso la prensa republicana, un periódico conservador, llegó a reconocer. Número 3. Supuesto líder de Ni Una Menos, parte 2. Nuestro querido Agustín vuelve a ser de las suyas. Compartió una noticia donde se acusaba al antropólogo Haris Mujica de ser un presunto acosador sexual, líder feminista y comunista de Ni Una Menos, el mayor enemigo de Marqués y Laje y sus seguidores. La realidad es que este no era líder de Ni Una Menos, solo era un trabajador de Pronsex. Incluso la cuenta oficial de Ni Una Menos Perú declaró que entre Haris Mujica y la organización no existía ningún tipo de relación, y curiosamente Agustín nunca llegó a responder esto. Número 4. LGBT y pedofilia. Una costumbre bastante frecuente de Agustín es el de asociar al movimiento LGBT con la pedofilia. ¿Qué tan cierto es este nexo? Agustín utilizó unos carteles donde se veía a un adulto con un niño, donde se pregonaba la tolerancia LGBT, pero al final resultaron ser carteles pegados por neonazis, con el fin de promover una campaña de difamación contra Móvil Chile. Y esto es algo que la propia cuenta de Móvil Chile llegó a desmentir. Pero nuevamente nuestro querido Agustín fingió demencia y nunca dijo nada al respecto, ni una disculpa y ni siquiera un intento de refutar dicha defensa. Número 5. Travestis y transexuales. Laje nos muestra que es un iletrado al no saber la diferencia de un travesti y un transexual. ¿Dónde hizo esto? Pues en su cuenta de Twitter, donde intentó difundir una entrevista con un supuesto joven trans. Así es. Indudablemente, con todo lo demostrado, queda claro que la estructura de este discurso resulta en una estigmatización social basada en la recopilación burda de casos extremos, aka chivos expiatorios. Casos que está de más decir que no representan a todo un movimiento y casos que al utilizarse como forma de englobar a todo un conjunto se cae en la generalización apresurada. Esto es solo una completa gimnasia mental, una en la que nuestro querido Agustín se lleva la medalla de oro. ¿Qué tal amigos de Costa Rica? Somos Las gemas de Crisol. Agustín Laje, que a mí me toca el lado más vulnerable para poder penetrar. Apretadamente somos LGBT. ¿Qué opinan acerca de los matrimonios igualitarios? El matrimonio homosexual, ¿no? Correcto.
As a resident of Miami-Dade County, it is your right to know the names and likenesses of sex offenders living in your area. ¿Qué tal amigos de Costa Rica? Somos Agustín Laje y Nicolás Márquez. Somos Pedófilos. Stay safe. Tanto Laje como Márquez tienen por costumbre manipular el lenguaje tanto como pueden, ya sea retorciendo el significado de las palabras a conveniencia o directamente inventándose definiciones nuevas. Veamos algunos ejemplos. Nosotros entendemos que la nueva izquierda nace... Ayuda a la gente y vuela y ayuda a la gente. Es decir, si yo digo en esta nota, por ejemplo, que Miss Universo España, Miss España, es un hombre que se disfraza de mujer y no es una mujer, y es injusto para las mujeres que un hombre, digamos como él, ocupe ese lugar que es para las mujeres, yo le tengo más miedo al Estado español que al argentino si yo en Argentina dijera que Florencia de la B, que es un transexual de Argentina, un transgénero, en verdad, no un transexual, un transgénero de Argentina no es una mujer, sino que es un hombre que se disfraza de mujer. No, Laje, Miss España no es un hombre que se disfraza de mujer. Un hombre que se disfraza de mujer es un travesti, no una persona trans. Megamus del pasado, si haces favor de explicar de nuevo. Una persona transgénero es, para ponerlo en términos muy simplificados, un hombre nacido en un cuerpo con características femeninas o una mujer nacida en un cuerpo con características masculinas. Sí, con esto estoy implicando que es una realidad. ¿Por qué? Porque gracias a pruebas aportadas por la neurología, sabemos que el cerebro de una persona trans se asemeja con mayor cercanía a uno de su género ideal, teniendo patrones masculinos en el caso de hombres trans y femeninos en el caso de mujeres trans. Por tanto, tenemos evidencia que demuestra que ser transgénero es algo biológico. Ahora bien, algunas personas trans eligen tomar hormonas o pasar por cirugías para tener una apariencia que refleje de una manera más fidedigna su verdadero género, mientras que otras mantienen su cuerpo natural, ya sea por elección o por falta de recursos. En cualquier caso, una persona no es más o menos trans según cómo decida expresar lo que nació siendo. En cuanto a las personas transexuales, este término se refiere a las personas que ya pasaron por una cirugía de reasignación sexual. Por otro lado, la palabra travesti se refiere a una persona que se expresa usando ropas y productos asociados al sexo opuesto. Esto no necesariamente implica que la persona travesti quiera pertenecer al sexo opuesto, aunque en algunos casos esta puede ser una razón. También puede ser por motivos eróticos o recreativos. A todo aquel que se opone a la ideología de género, a todos los que nos oponemos a la ideología de género, los lobistas, los militantes, los propagandistas, los ideólogos de esta embestida ideológica y psicopolítica, nos acusan de ser homofóbicos. Quiero aclarar una cosa, entre paréntesis. Oponerse a la ideología de género no implica en absoluto estar en contra de que en la libertad personal, en el marco de la intimidad, cada uno haga lo que quiera. Nadie se opone a eso. Reivindicamos el derecho a que una persona mayor de edad, en el seno de su vida personal, de su actividad privada, de sus cuatro paredes, haga lo que le plazca. Siendo mayor de edad y no dañando derechos de terceros, voluntariamente, no tenemos nada que objetar. Somos firmes partidarios de ese derecho inalienable a la intimidad. Es por eso que tú y Laje apoyan las terapias de conversión para homosexuales, a pesar de que son una forma de tortura que deja profundas cicatrices psicológicas al individuo. Y es por eso que de manera despectiva se refieren a los homosexuales como sodomitas, a pesar de que el término sodomía se refiere al sexo anal, el cual no es exclusivo de la homosexualidad, ni tampoco inherente de esta, significando que hay heterosexuales que tienen sexo anal y homosexuales que no tienen sexo anal. Pero por supuesto lo que sea para demonizar y para insultar, no marques, porque no tienes nada en que cada quien haga algo en privado, ¿cierto? A todos los que nos oponemos a la ideología de género se nos acusa de homofóbicos, es decir, se nos acusa de padecer una fobia. La fobia es una enfermedad.
Sin embargo, no existe la homofobia, existe la claustrofobia, existe la aracnofobia, qué sé yo, no me voy a meter en ese terreno, que es un terreno médico y particularmente psiquiátrico. Y las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría, en los manuales DSM de psiquiatría, que en este momento creo que están por el tomo 5, los manuales del DSM-5. En ningún manual de psiquiatría existe el concepto de homofobia, no existe la homofobia. Es un invento ideológico político de carácter peyorativo que tiene una función insultante para atacar a todos aquellos que se oponen a la deleteria ideología de género. Primero, siguiendo esa lógica, entonces la xenofobia tampoco existe. Segundo, la palabra fobia tiene dos significados. Un miedo irracional, generalmente de carácter clínico, es el primero. Sin embargo, la segunda acepción, que es la que se usa aquí, también implica un odio o rechazo intenso hacia una persona o grupo de personas. Por tanto, homofobia no implica miedo irracional a los homosexuales. Homofobia es un término que sí existe y que describe el rechazo o el odio a las personas homosexuales. De la misma manera que xenofobia no implica un miedo irracional a los extranjeros, sino un rechazo u odio a los extranjeros. Laje, Márquez, ¿es para ustedes la estupidez un premio cuyo valor la vuelve merecedora de ser exhibida en lo alto? ¿O simplemente es tan natural e inherente en ustedes que ya no saben cómo ocultarla? Hola, soy Megamus, fuente de todo mal. Tal vez me recuerdes de videos como Shira versus anciano gritándole a una nube. En el pasado, en esta sección, vimos a uno de los aliados de Laje, un individuo llamado Emanuel Danan, que en ese entonces le estaba pidiendo a su audiencia agredir físicamente a sus detractores. Veamos qué ha estado haciendo estos últimos meses. Pueden ver aquí claramente lo que dice en el comentario. Está ofreciendo $1000 a cambio de romper las rodillas de una persona. Dice su nombre, obviamente yo lo censuré, pero da su nombre completo y dice su lugar de trabajo. Luego vuelve a repetirlo más adelante y dice que se comuniquen con él. Lo vuelve a repetir ahora y esta vez está dando instrucciones para que la gente pueda saber cómo se ve dicha persona y vuelve a repetir la oferta de $1000. Se ríe de la persona diciéndole que sus rodillas tienen precio y que se las cuide. Más adelante podemos ver que, no conforme con esto, dice la página de donde trabaja esta persona para que las personas que lo siguen a Danan vayan a la página de este negocio y hablen mal de su empleado para conseguir que lo despidan. Danan fue expuesto por otras personas como Endante y Megamus Fuente, pero como ven en este comentario, él negó lo que acabamos de ver, dijo que es completamente falso, a pesar de que hay capturas de pantalla, a pesar de que está el video, el enlace está en la descripción, lo pueden ir a chequear ustedes mismos, y está negando y está diciendo que la gente dijo, en este caso Megamus y Endante, que él iba a pagar $10 millones por romper piernas. No, nadie dijo eso. Todos vimos el precio. No intentes hacer ver como si fuese un delirio, porque hay evidencia tanto en video como en imágenes. Él dijo bien claro $1000. Megamus Fuentes mostró las imágenes de la misma forma que Endante mencionó los $1000. Vaya, Danan. Pasar de pedirle a tu audiencia que agreda a otros a directamente ofrecer dinero por ello. De alguna manera parece una progresión natural para una bolsa de smegma como tú. Volvemos a la programación habitual. Si hay algo que caracteriza a Laje y a Márquez es la hipocresía y la doble moral.
Por ejemplo, aquí tenemos a Márquez quejándose de supuesto adoctrinamiento de la ideología de género. Esto simplemente por un libro para estudiantes donde en la portada aparece una pareja de lesbianas. Reconocer que las lesbianas existen es igual a ideología de género. ¿Por qué razones? Por otro lado, aquí vemos a Márquez defendiendo que en un acto político, un colegio católico hiciera a niños usar un pañuelo y marchar en contra del aborto. Supongo que es mi turno. Y no me sorprendo para nada de que el señor Márquez sea reconocido por casi todo el mundo al soltar cuanta incongruencia e incoherencia, mejor dicho, que pueda, sobre todo en sus dos temas preferidos, que es criminalizar el aborto a diestra y siniestra y quejarse 24/7 del supuesto adoctrinamiento de la izquierda en las escuelas de Argentina. Doy un ejemplo imaginario, por así decirlo, de que alumnos de una escuela, no lo sé, secundaria pública en Argentina, porten pañuelos pro aborto. El señor Márquez aquí estaría quejándose y escupiendo su veneno, diciendo de que están adoctrinando a los alumnos cuando es bastante obvio de que dichos alumnos están portando el pañuelo verde por voluntad propia. Lástima de que no es el mismo caso del que usted se quejó una vez, señor Márquez, sobre cómo se quejó de que tacharan de adoctrinamiento a los alumnos de un colegio católico y privado porque los obligaron a desfilar con el famoso pañuelo celeste que es el símbolo de los pro vida, ¿verdad? ¿No? He aquí un ejemplo de cómo su querida tía Tsukihimon puede debatir los puntos del señor Márquez, en especial el tuit que acabo de mencionar del 21 de julio del 2018. Sin importar si es una escuela privada o no, dicha escuela está sujeta a lo que sería el equivalente de la Secretaría de Educación en Argentina. Es decir, está sujeta a todas sus normativas, lo cual a la Secretaría le daría bastantes motivos de sancionar al colegio por obligar a los alumnos a participar en un desfile de carácter político en este sentido. Punto número 2. El señor Márquez se le olvidó mencionar de que fueron los directores de la escuela, los académicos de la escuela, incluso los padres del alumnado consintieron y obligaron a los alumnos a desfilar en dicho evento en contra de la voluntad del alumnado. Y no me dejarán mentir, esos alumnos en la foto de dicho tweet no parecían llegar a cursar ni el 6º grado. Dudo mucho de que esos alumnos entiendan lo que es el concepto de aborto, pro vida y los motivos ocultos tras dicho desfile. Y aquí un pequeño ejemplo de cómo su tía Tsukihimon acaba de contraargumentar un tuit del señor Márquez. Un solo tuit. Me agradaría añadir más, pero le estaría robando el escenario a Megamus, así que Megamus, le devuelvo el micrófono. Básicamente, según Márquez y Laje, solo está mal cuando lo hace un lado, pero cuando ellos lo hacen, está bien. Aunque no debería de sorprendernos considerando todo el circo que hicieron hace poco Márquez y Laje. Verán, hace poco, trágica y lamentablemente, una niña de 12 años fue violada. Producto de esta violación, ella quedó embarazada. Dado que dicho embarazo ponía en peligro su vida, se buscó abortar. De inmediato, Laje inició a hacer campaña en contra de que se llevara a cabo este aborto, calificándolo de un asesinato. Todo esto, por supuesto, omitiendo mencionar que se trataba de una niña de 12 años. Finalmente, por varias circunstancias, el aborto no se pudo llevar a cabo a tiempo. Por ello, la siguiente mejor opción fue, a los 7 meses de embarazo, realizar una cesárea. Esto fue celebrado por Laje y Márquez como una especie de victoria que probaba que se podían salvar las dos vidas. Por supuesto, cuando tristemente el bebé murió al poco tiempo de nacido, entonces Márquez de manera inmediata corrigió el discurso culpando al aborto de la muerte de este bebé que no fue abortado sino que nació por medio de una cesárea.
Así que, según Márquez, todo es culpa de los pro aborto, aunque no abortes. Lo que sea con tal de demonizar a tus adversarios. Después de todo, apelar a las emociones es más fácil que argumentar, ¿eh? Laje y Márquez son dos individuos cuyo éxito reside en el pánico. Aún su marxismo cultural, su querida teoría conspirativa, se reduce a eso. Vamos a decir que todas estas cosas están relacionadas y son peligrosas. Todo es culpa de la izquierda, de las feministas, de la comunidad LGBT y de a quien se nos ocurra después que nos lleva la contraria. Y vamos a decir que quieren legalizar la pedofilia, destruir la familia, corromper la cultura. Así que ten miedo, ven y acéptanos como los dos grandes mesías que vamos a protegerte contra esos monstruos despiadados. Al final del día, Laje y Márquez solo son dos engañabobos que se creyeron sus propias mentiras. Pero no importa cuánto repitas una mentira, seguirá siendo una mentira. Y si eres tan listo, ¿por qué mejor no debates con ellos en lugar de estar haciendo un maldito video asqueroso? Todos pueden detrás de una pantalla, ¿verdad? Pero no es tan fácil cuando tienes que dar argumentos cara a cara y tienes que enfrentarlos, porque ellos sí tienen lógica y ellos te destruyen con esa lógica, y tú no eres más que un zurdo marxista del demonio. A ver si cuando toda Latinoamérica quede destruida por el comunismo sigues pensando igual, tú y tu maldito lobby de Soros y todos los que más que los que financian. Bien. Esto me complace.